Sindicato Mexicano de Electricistas. Tercer encuentro de la región América del Norte, América Central y el Caribe. La economía de los trabajadores. Ciudad de México, noviembre 8 al 10 del 2018. En las instalaciones recuperadas de Taller Aragón, de la cooperativa LF del Centro. Conversatorio. Luchas y resistencias de los trabajadores migrantes mexicanos y centroamericanos en México y Estados Unidos. En 2013, en el estado de Washington, Familias Unidas por la Justicia se nació cuando migrantes, trabajadores mixtecos y triquis rehusaron de entrar en los campos de Sakuma Farms después de uno de ellos había sido despedido por exigir un aumento de sueldo. Los trabajadores luego organizaron paros laborales por los próximos 4 años para forzar un aumento en sus ingresos. Y a la misma vez ellos organizaron comités de boicoteo en ciudades en la costa del Pacífico de los Estados Unidos para presionar el dueño, y también el cliente más grande, el distribuidora gigantesca de vallas, Driscoll's, para presionar a su dueño. Y luego en 2017, Sakuma Farms, los dueños, pusieron de acuerdo en una elección y ganó la unión, el sindicato. Y Familias Unidas luego negoció un contrato colectivo con la empresa. Y desde entonces, paros laborales han pasado en muchas de las ramas en esta área. Y los trabajadores con éxito han utilizado esto para ganar aumentos de sueldo de los extranjeros. La gran mayoría de esos trabajadores son migrantes indígenas, mixtecos y triquis de Oaxaca y Guerrero, que ahora están viviendo permanentemente en el estado de Washington. En unos casos, esos paros han sido organizados por trabajadores contratados bajo el programa de visa de H2A de los Estados Unidos, o en otras palabras, trabajadores temporales traídos a los Estados Unidos con visas de trabajo temporal. En 2017, 70 de ellos rehusaron a trabajar en una empresa que se llama Sutherland Farms, después de uno de sus compañeros murió en el campo. Y esos 70 visas fueron deportados porque en los Estados Unidos trabajadores con esta visa de H2A no tienen derecho a huelga. Por razón del contrato colectivo de Familias Unidas, el sindicato ha podido ayudar a la gente trabajadora en esos paros espontáneos y por eso el precio para piscar vallas en esta empresa bajo contrato colectivo ha sido aumentado en una forma dramática. Algunos trabajadores ahora pueden ganar hasta $30 por hora y ahora trabajadores y trabajadoras en otras empresas también ha podido aventajarse de eso. Después de ganar su propio contrato colectivo, Familias Unidas organizó una cooperativa, se llama la Cooperativa Tierra y Libertad. Esta cooperativa es una alternativa para trabajadoras y trabajadores a la exportación de sueldo que han sufrido desde su llegada a los Estados Unidos. Y esta cooperativa utiliza la tradición de apoyo mutuo, que es un parte de la cultura indígena de los mismos trabajadores. Jocelyn de Guillén es uno de los arquitectos de este movimiento y dice ella: hoy en día la producción de la comida está basada en la cantidad de relevancia que puede hacer una corporación o una empresa. Y por eso nosotros, los campesinos, somos un costo. Ellos no invierten en nosotros porque ellos no piensan que nosotros valemos la pena. En el sistema capitalista nos pueden reemplazar muy fácilmente. Muchos migrantes están llegando a los Estados Unidos, pero eran dueños de la tierra en México y Centroamérica. Y por razón de los tratados de libre comercio fueron desplazados y empezaron a su gira hacia el norte. Muchos están en las caravanas, muchas ahora están en los centros de detención en los Estados Unidos.
Ellos saben cómo crecer comida sin químicos, cómo conservar el agua, cómo cuidar el terreno. Nosotros necesitamos encontrar una manera para cambiar el sistema y organizar a esta gente. El régimen corporativo de comida está envenenando el terreno y el agua. En el futuro posiblemente no podemos crecer comida en algunos terrenos por mucho tiempo y en algunos lugares hasta nunca. Los trabajadores campesinos sufren enfermedades por los pesticidas. Sus cuerpos están sufriendo por la presión a trabajar precio en condiciones malas. La vida actual de un trabajador de campo en los Estados Unidos ahora es 49 años. Trabajadores de campo en México, como sus colegas en los Estados Unidos, también utilizan pagos laborales. Recientemente, 2 de ellos, sindicalistas y trabajadores de campo de México, visitaron a Familias Unidas en Washington para explorar una otra manera a dar más poder a los trabajadores de campo y esa es cooperación a través de la frontera. Dice Lorenzo Rodríguez, secretario general del sindicato mexicano, se llama el Sindicato Independiente Democrática de Trabajadores de Campo, o SINDA. Dice Lorenzo, somos muy similares. Nosotros dos utilizamos tácticas como los pagos laborales. Estamos tratando de dar a la gente el mensaje que juntos podemos organizar, podemos salir de los campos y hacer un cambio. Y sobre todo, nosotros podemos representar a nosotros mismos. SINDA, ese nuevo sindicato, creció en el Valle de San Quintín de Baja California en 2015, cuando miles de trabajadores de campo en este valle pararon en sus labores para exigir mejores sueldos. Los huelguistas fueron golpeados, los policías tiraron balazos a muchos, pero al final pudieron forzar al gobierno estatal a aumentar el sueldo mínimo en Baja California para trabajadores de campo. Y saliendo de ese movimiento, los trabajadores organizaron ese nuevo sindicato. Con la ayuda de sindicatos progresistas aquí en México, ellos pudieron forzar al gobierno a darle un registro, el derecho legal a existir. Abelina Ramírez es el secretaria de género en ese nuevo sindicato y dice ella, nosotros podemos identificar con lo que hemos visto en el estado de Washington. Las leyes en los Estados Unidos parecen un poco más justo que en México, pero en los dos lugares no podemos esperar que el gobierno vaya a llegar y solucionar nuestros problemas. Como trabajadoras y trabajadores, nosotros tenemos que hacerlo nosotros mismos. Las granas gigantescas del Valle de San Quintín emplean hasta a 50,000 trabajadores en arriba de 150 empresas. Los más grandes tienen contratos de protección. Entonces los trabajadores no tienen ninguna voz en esos arreglos y hasta no tienen conocimiento que tienen sindicato o que esos existen y esos contratos existen. En lugar de ayudar a los trabajadores a aumentar sus sueldos, esos sindicatos chavos ayudan a enforzar un medio ambiente de bajos sueldos para dar más ánimo a la inversión extranjera. En Washington y en Baja California, los dos, los más grandes, dice Rodríguez, la cosa más importante que tenemos en común es la gente. La gran mayoría de la gente trabajando aquí viene de los mismos lugares, los mismos pueblos, en Oaxaca y Guerrero, hasta las mismas familias. Y cualquier lugar donde vamos, la explotación es lo mismo. Trabajadores en México y los Estados Unidos están trabajando por las mismas empresas como Driscoll's. Dice Rodríguez, es importante formar alianzas con los trabajadores y trabajadoras de diferentes países. Es la única manera en que podemos enfrentar a las empresas, porque son coordinados y nosotros también necesitamos cooperar. Los SINDA y Familias Unidas están preocupados por el crecimiento explosivo en ese programa de H2A.
o las visas temporales de trabajo temporal. En efecto, los trabajadores con esas visas no tienen derechos. Y en el último año, arriba de 200,000 trabajadores fueron traídos a los Estados Unidos con esta visa. Entonces, dice Rodríguez, muchos trabajadores que participaban en las huelgas en Baja California fueron boletinados. Ninguna empresa les va a dar trabajo y ahora son reclutados a venir a trabajar en los Estados Unidos con este programa. Pero si ellos empiezan a protestar, entonces los enganchadores son boletinados por los enganchadores y no pueden regresar en el año siguiente. Un trabajador con un trabajo estable en Baja California, en el campo, puede ganar hasta 1,500 pesos en la semana, pero eso no es suficiente en México para pagar por las necesidades más básicas por una familia de 4 o 5 personas. Pero en los Estados Unidos el sueldo mínimo es 220 pesos a la hora. Pero también existe una oportunidad para esos trabajadores de ser parte de esfuerzos de organizar en los Estados Unidos. Dice Ramón Torres, el secretario general de Familias Unidas, queremos saber quién ha sido activo en el movimiento en San Quintín. Y dice Rodríguez, muchos de ellos están llegando, pero fueron miembros de nuestro sindicato hasta líderes de nuestras luchas. Es importante que podamos mantener contacto con ellos. Y cuando ellos empiecen a organizarse, vamos a saber quién les puede ayudar. Y al final, Avelina Ramírez dice, sin embargo, en cualquier país estamos viviendo, tenemos los derechos más básicos, derechos a una educación, a cuidado médico, al bienestar de nuestras hijas y hijos. Entonces, si podemos unificar y si podemos unir y organizar, podemos ganar esos derechos. Gracias. Ahora vamos a pasar la palabra a Marela Varela, ella es profesora investigadora de la Academia de Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y ella nos va a hablar de las luchas migrantes. Donde esta mañana a las 4:30 de la mañana nos dimos cita todo tipo de organizaciones, yo específicamente perteneciendo a un nodo de mamás de una guardería que nos organizamos para acompañar lo que se ha llamado el éxodo migrante, que ustedes deben estar siguiendo como la caravana, el éxodo desplazado que decimos nosotros, y la prensa le dice la caravana migrante. En la Ciudad de México el día de ayer, hasta el día de ayer estuvieron 6,000 personas, 2,000 de las cuales eran niños, 300 de los cuales eran bebés menores de 6 meses en situación de desplazamiento forzado. Detrás de ellos, hoy en Chiapas hay 2,500 y por el camino entre Chiapas y México total suman 13,000 personas. Es un éxodo centroamericano que hoy suma 13,000 personas, pero seguirá, digamos, sumando más. Y bueno, ayer se fue una parte de las y los compañeros porque el antídoto contra su insurgencia, al desafiar las fronteras, yo quiero decirles que si ustedes multiplican $15,000 por 13,000 personas, que 15,000 es el promedio que cobran las mafias de polleros, mafias cárteles de polleros para llegar desde San Pedro Sula hasta Tijuana, ni siquiera Estados Unidos, ¿no? Pues yo no sé si no se multiplicaron muy bien, pero ayer me salían $2 millones. O sea, esta caravana está descomponiendo la industria de la migración, tan solo en una suma de $2 millones que no han pagado esos 13,000 para apoyeros. Es incalculable, no podemos calcular lo que se ha mermado de la industria del secuestro, la trata también. Pero yo ahí sí no canto victoria, le decía a Ana Alicia, me siento muy angustiada porque hoy por la mañana hicimos una caravana de familias, de mamás de guardería, de señoras, de señores,
que intentamos acercar a las mujeres con bebés, sobre todo a los abuelos, a las personas con capacidades diferentes, a la caseta de Tepozotlán, porque el antídoto, porque van caminando. O sea, estas 13,000 personas, aunque les parezca como absurdo, grotesco, dantesco, empezaron caminando en San Pedro Sula, y si llegan a Tijuana van a llegar caminando, porque el gobierno mexicano pública y por debajo de la mesa públicamente ya dijo: mucho hago con dar libre tránsito, pero transporte no lo voy a dar, y por mí pasa que nadie lo puede dar, ¿no? Jorge Ramos, que también me da mucho gusto estar en este encuentro porque hay norteamericanos, ¿no? Y yo creo que el sindicalismo norteamericano tiene que tejer alianzas urgentes, porque van a ir a tocar sus puertas 13,000 desplazados a partir de 3 días, y ya como ustedes sabrán, el día de ayer Trump anuló la posibilidad de que los desplazados se sujeten a los procesos de asilo cuando están en situación de sin papeles. Esta ya es como la 10ª directiva, digamos, como el 10º principio que Trump se pasa por los cojones, ¿no? Ustedes seguramente estuvieron igual de impactados y de dolidas que nosotras cuando vieron a los niños y las niñas, 5,000 en su totalidad, en su mayoría de origen guatemalteco, secuestrados en la industria carcelaria norteamericana, separados de sus padres. Ahora vienen 13,000 familias, van a tocar a sus puertas, y todos estamos con el Jesús en la boca, se dice aquí, porque si llegan completos, después de haber desafiado y provocado la ira de los polleros, a los que ya les digo que les restaron nada más y nada menos una módica cantidad de $2 millones, si llegan completos, Trump los va a recibir con esta política de separación de familias y de una tolerancia cero hacia el asilo, violando con eso el interés superior del niño y el derecho al asilo, ¿verdad? Pero bueno, esta mañana nosotras hicimos esta caravana. Jorge Ramos estaba empezando a conocer, el periodista de Univisión en Gringolandia, vino en Tapachula a ver la caravana y se obsesionó con estar tuiteándole al presidente mexicano Peña Nieto y a los senadores mexicanos, a los diputados, que era absurdo que 3,000 niños y 1,500 mujeres y 1,500 hombres caminaran por el territorio mexicano intentando llegar a Estados Unidos, que les exigía, así como periodista, a mí me dio mucha ternura sus tweets, ¿no? Que le exigía al gobierno mexicano que proveyera a estos desplazados de medios de transporte. Para que se den una idea en qué sentido los interpela esta caravana, compañeros sindicalistas, cuando la caravana consigue llegar caminando a una ciudad de Oaxaca, en el Istmo, por supuesto que los compañeros de la sección 22 de la CENTE dijeron: aquí están nuestros ahorros, vamos a rentar 170 camiones para estos desplazados. Con el dinero en la mano y el acuerdo con el gremio, porque no son sindicatos, ¿no? Con el gremio de los transportistas, la madrugada que se celebró el acuerdo, los transportistas sacaron un comunicado para decir que no podían transportar a personas sin papeles. Después nos contaron que el gobierno mexicano está amenazando a transportes públicos y privados de dotar de transportación a estos niños, niñas, bebés, madres y padres, porque los pueden acusar de trata de personas. Entonces, pues por eso nosotras organizamos, nosotras y mucha otra gente más, en una caravana de ciudadanos. Esta mañana los acercamos unos cuantos kilómetros en carros particulares, porque también hemos intentado fondear internacionalmente para rentar 160 camiones. Y yo, cuando les digo la sección 22, no sé si David me ayudará a tal vez la EIF o Carlos, que también sabe al sindicalismo gringo. O sea, la sección 22 de la
decirles, perdón por si son muy bohemia, pero como si el sindicato de César Chávez estuviera diciendo voy a rentar unos camiones, ¿no? Entonces, el sindicalismo ha intentado ayudar. Hoy mismo, por ejemplo, los 5,000 compañeros que empezaron a caminar a las 4 de la mañana desde el Deportivo, donde estaban en la Magdalena Michuca, hacia la caseta con Querétaro, van a ir Querétaro, San Luis Potosí, Tijuana. No sé muy bien, estoy muy choqueada, entonces no sé muy bien cómo chingados le van a hacer, pero van a irse caminando y el objetivo es Tijuana. Yo de veras espero que cuando mañana regresen a Estados Unidos, tomen sus teléfonos como sindicalistas y empiecen a organizar una recepción, porque no es figurativo, hay bebés en esta caravana. Y yo les propongo interpretar esta caravana de desplazados que huyen de una violencia que yo he llamado triplemente perversa, de la violencia neoliberal, del modelo centroamericano del neoliberalismo que se basa en la maquila, el extractivismo y la violencia neoliberalizada, digamos, la industria de los cárteles, ¿no? La violencia de mercado, la violencia de Estado, que en Honduras se palpa con la imposición de una dictadura, y la violencia patriarcal. Muchas de las compañeras que vienen con sus bebés vienen solas y además de estar huyendo de los salarios de Walmart y de estar huyendo de la impunidad estatal que no defiende a sus hijos de las maras que quieren cosecharlos, están huyendo de maridos golpeadores o de maridos que no proveen su parte en la violencia, ¿no? Entonces, yo propongo interpretar este éxodo que hoy camina cagándose de frío, porque en Querétaro no los está esperando nadie, es un despapalle, ¿no? Pero sí los ayudamos. Compañeros del sindicato del metro abrieron las puertas del metro para que pasaran esta mañana los 5,000, y los compañeros del sindicato outsourcing del tren de alta velocidad que llega hasta cerca de Tepoztlán también abrieron sus puertas a los migrantes. O sea, el sindicalismo es básico para acompañar este tipo de insurgencias que no tienen una ideología política manifiesta. O sea, no es que hay en la caravana quien te dice vamos a romper el muro. Ayer el compañero hondureño, más o menos de la edad del compañero, me estaba diciendo no se asuste, compañera, porque estamos preparando la salida y hablando de los secuestros y de las desapariciones y de las fosas comunes y de que tuvieran cuidado, que caminaran en grupo. Y me decía el compañero hondureño muy, muy humilde, me decía, no se preocupe, compañera, usted dirá, si pudimos tirar el muro de Berlín, ¿no cree que vamos a tirar el muro de Berlín? Entonces, a mí lo que me gustaría mucho interpelar al sindicalismo hoy aquí reunido, porque todavía le faltan, como, no sé, a ver quién me ayuda, yo la neta no sé a cuánta distancia queda Querétaro de Tijuana, ya con esto acabo, es que el caminar de estos condenados de la tierra hondureños, insurrección popular contra la dictadura en Honduras, pero también contra el régimen global de fronteras que nos criminaliza, y el legalizarnos nos escupe a la hiperexplotación en Estados Unidos, como dice Nicolás de Génova, pero también aquí a la industria de los cárteles, de la tráfico de personas. Entonces, yo más que dar una aproximación teórica, burocrática, académica a las luchas migrantes, sí me vine sin bañar de Querétaro para acá porque me pareció importante interpelar a este foro de sindicalistas mexicanos y gringos a que tomen acciones concretas de solidaridad, que puede ser desde juntar un poquito de dinero para contratar camioncitos chiquitos para que no nos vayan a acusar de polleros, hasta yo creo que sobre todo coordinarse como las centrales sindicales que son para preparar una recepción a la altura de la insurgencia de los y las centroamericanas en Tijuana, San Diego. Bueno, vamos a continuar con un compañero, Aurelio Pirone. Él es de la Universidad de Bolonia y bueno, él nos va a platicar sobre ensamblajes transnacionales de la fuerza laboral. Nos va a platicar de 3 casos de Italia sobre estos temas.
Gracias por la invitación y quiero que ayudarme con un texto, pero aquí hay traducción. Si es posible, voy a hablar inglés. I will speak English because I heard Amarela speaking, and I'm looking, there are many people from unions. So Estamos en una traducción en español. Pero ¿te puede traducir Carlos o David? Si tú hablas en inglés, te puede traducir después. Si quieres. Que alguien que hable bien español te traduzca. Hay otro micrófono. Sí, hay alguien que está traduciendo de español. No, pero para todos, no, necesitamos de inglés a español. Carlos va a ayudarme. Perfecto, excelente. De la compañera, Tiene que ser alguien que hable bien español. sí. Ya está. Ok. Thanks a lot. ¿Quieres acercarte acá? ¿Estás bien? Okay. Sorry for the mess. Sorry for the mess, and I've just been stimulated by what I heard, so I wanted to change some of the things I wanted to say. Quiere disculparse por el inconveniente, pero está emocionado por todo lo que está pasando y todo lo que escuchó, lo que acaba de escuchar. Because I understood that here there are a lot of unionists, and I heard speaking about migrations and movements, so which is the political use also of migration. So I would just shift a little bit what I was saying. Ve que aquí hay muchos miembros de sindicatos, entonces y también está viendo que le interesa mucho sobre el fenómeno de la migración, por eso quiere platicar. I work in university as a researcher, but at the same time I am also an activist and I support rank and file union in Italy, engaged in many struggles with migrants especially. Él trabaja como investigador en una universidad, pero también es miembro de sindicatos y trabaja con muchos sindicatos y ve investiga sobre toda esa problemática. So I thought to speak to you about 2-3 Italian cases of migrant struggles that could be interesting also for Mexican people. Quiere exponer tres circunstancias de migrantes, de migración en Italia y me parece que puede ser muy importante lo que se para los mexicanos y lo que está pasando aquí en México. Because there are some migrant workers in Italy who live probably in conditions very similar to migrants, for example, Mexicanos working in the United States. Muy probablemente las circunstancias que viven los migrantes, trabajadores migrantes en Estados Unidos, y en Italia sean muy similares a las condiciones. I'm talking about women working, for example, in hotels for clinics, about migrants working in agricultural fields for catching tomatoes and potatoes, or about pickers in logistics hubs. Hay específicamente las migrantes trabajan ya sea en limpieza, trabajos de limpieza, trabajos de agricultura o de recolección de frutos y logística en las ciudades, repartición de productos. But before telling you more about these three cases, I would suggest you to consider a little bit, this element of the mobility. Y antes de que les explique esto, quiero que piensen sobre los aspectos de movilidad. We could talk about the mobility of the labor. So how, for example, capitalism would, choose different contexts as they are convenient, for the production. Pueden ver y pensar que la movilidad es importante en este caso porque el capitalismo toma o asume cierta parte importante sobre la movilidad de los trabajadores que pueden acceder. For example, you can move a car factory
from Mexico to China, as workers are cheaper in China. Si, por ejemplo, ellos pueden fácilmente mover una fábrica de un país a otro, en este caso de China o de otro lugar, simplemente porque la mano de obra es más barata. So capitalism is searching for different contexts and to put them together to make assemblages of places, some workforce, as it's convenient for it. Entonces el capitalismo solo busca su conveniencia porque puede hacer las fábricas de ensamblaje donde no se conviene. But we do not have only the mobility of labor, we have also the mobility of workers. No solamente estamos hablando de la movilidad del trabajo, sino también la movilidad de los trabajadores. And workers can use the mobility in order to search for better living and working conditions. También los trabajadores están dispuestos a moverse, a mudarse de lugar, por buscar sus mejores condiciones de vida. It's a necessity, but it's also a choice, a strategy that they can use. No solo es una necesidad, sino también es una estrategia, es una elección. And if we want to have a class point of view, we need to support this kind of mobilities. Si estamos viendo esta forma de punto de vista, tenemos también que apoyar este tipo de movilidad. Three simple examples from Italia, from Italy. Tengo tres ejemplos muy simples para mostrarles esta movilidad. El primero, the workers of hotels. El primero son los trabajadores en los hoteles. They are all women. Todas son mujeres. They come from Romania, Bulgaria, Hungary. Todos vienen de Rumania, Bulgaria. Very poor regions. De regiones muy pobres. And they come to work in summer in Italian seaside places. Entonces vienen a trabajar en trabajos estacionales de temporada en el verano. 12, 30, 40 hours each day, living also in the hotels where they work. Ellos trabajan de 12, 13, 14 horas al día y también viven en los hoteles donde trabajan. They are very cheap for the owners of the hotels. That's why they organize an agency to take people from these regions and bring them to Italy. Por eso es que ellas son muy baratas, resultan muy baratas para los hoteles, por eso es que los hoteles tienen agencias específicamente para contratar a las mujeres en estas regiones tan pobres. But why do they come to Italy? ¿Por qué vienen a Italia? Because they can earn enough money just to live the rest of the year in their countries. So they prefer to come here to work hard for 2-3 months and after to go back. Ellas pueden ganar un buen ingreso en tan solo 2 o 3 meses trabajando muy duro y regresar a su país. El segundo ejemplo, the migrant workers, especially from Africa, taking fruits in the agricultural fields of the Italian south. el segundo ejemplo son trabajadores en la agricultura que vienen de África y trabajan en la agricultura en Italia. They have no documents, so they are not regular Y people. legalmente no tienen ninguna nacionalidad. And this makes them more vulnerable. Eso los hace más vulnerables. They could be kicked off Italy in any moment. En cualquier momento los pueden sacar del país. And so they work very hard in these fields for 10, 12, 14 hours each day under the sun. Por eso es que ellos trabajan muy duro, 12, 13, 14 horas en el campo. They live in barracks, in slums. Ellos viven en barracas, en calles, casas muy miserables. And they are also to suffer the violence of the mafia. Además, están expuestos a la violencia de la mafia. The state knows this, but it permits this because it's convenient for the local producers. El Estado lo permite, lo sabe y lo permite, porque le conviene a los dueños de la tierra. But why do these migrants work there? ¿Por qué los migrantes trabajan ahí? Because they
want to gain more money just to, for example, in many cases, move to the north of Europe and search for another job. Porque ellos quieren ahorrar dinero, tener dinero suficiente para irse más al norte de Europa. Il tercero, Ese es el tercer ejemplo. workers in logistics warehouses. Los trabajadores en la logística, la producción de productos, They are all migrants with documents, todos son migrantes legalmente, but they are organized in a community, national community, race community. pero ellos organizan su comunidad. And the warehouses especially use these communities to create hierarchies among them. Entonces, especialmente están organizados para crear jerarquías dentro de su comunidad. But at the same time, communities are the tool they use, to come to Italy, to find house, to find a job. Pero también estas comunidades son herramientas para atraer más personas, su familia, a In tutti e tre i casi, in all three cases, we are speaking about vulnerable migrant people without rights. En los tres ejemplos estamos hablando de personas que están vulnerables al trato que reciben. But what is important here is that they organized, Lo importante es que están organizados they unionized, y sindicalizados. and they claimed for their rights and their money. Están reclamando tanto sus derechos como su dinero. The cleaning workers for the money that the bosses didn't give them. También, por ejemplo, las mujeres en el servicio de limpieza buscan o pelean por su dinero. The migrant workers in the agricultural fields for permit to stay and to travel. Los migrantes que trabajan en la agricultura pelean por su estadía legal y poder migrar a otro lugar. The workers in the logistics factory to break with these hierarchies, and they state if you touch one, you touch everybody. Los trabajadores en las empresas o los fábricas pelean por sus derechos laborales. So just to conclude, the point I think is how to use and support this migration, this mobility of the migrants, and at the same time how to break with this, use that capitalism have to create hierarchies among workers. Como conclusión, creo que quiero abordar o hacer el debate sobre cómo estos migrantes están luchando por su estadía legal y además están organizados para crear dentro de su comunidad las jerarquías que ellos quieren. Gracias. Y voy a dar la palabra a Diego Onofre, que es estudiante de doctorado del programa de posgrado en Economía de la UNAM, y nos va a hablar sobre el proceso de vulneración social de los migrantes ante la crisis. Entonces, adelante, Diego. Gracias. Bueno, en la ronda pasada me llamó la atención que se hiciera el énfasis sobre los procesos de migración interna que hay en China, y me llamó la atención porque en México también no solamente es el mayor país de migración a nivel mundial hacia Estados Unidos y bueno, en general, sino también hay importantes procesos de transmigración, pero también resultan ser muy interesantes las migraciones internas que hay en el país. En la década de los 50 y los 60 también hubo un proceso de descampanización muy importante, y actualmente hay migraciones de jornaleros agrícolas en condiciones de alta vulnerabilidad, que es el tema del que voy a hablar, que bueno, también son migrantes internos y en condiciones sumamente vulnerables y precarias, y trabajan para empresas agroexportadoras transnacionales que usan tecnología de punta, y en realidad son empresas muy grandes. Bueno, para empezar, la vulneración social yo la entiendo como la debilidad, la inseguridad y la indefensión de ciertos grupos de población, pero que es generada por el capitalismo. En ese sentido, actualmente, a raíz de la crisis,
se han generado múltiples contextos de adversidad, tanto porque la restricción de los mercados laborales, la disminución de los ingresos de los migrantes y por toda la política de restricción y criminalización de las fronteras. Un punto que ya se señaló, pero también a mí me gustaría enfatizar, es que el caso mexicano y centroamericano no es el único. En diversas partes del mundo se han generado diversos procesos migratorios en los que se llevan a cabo en altas condiciones de vulnerabilidad. En Asia, en Medio Oriente y en Europa. Eso como destinos, claro. Y en este mismo contexto de crisis, uno de los puntos que ha surgido mucho es el ataque mediático. Por ejemplo, Donald Trump, que en sucesivas ocasiones ha mencionado ha dado una imagen muy equivocada de los migrantes porque apela a que las contribuciones son marginales y que el hecho de que se les acepte allá y se les entre en Estados Unidos es un acto de generosidad, cuando en realidad los migrantes en Estados Unidos tienen muchas contribuciones a la economía. Por ejemplo, en el sector agrícola, cerca del 80% de los trabajadores ahí son trabajadores mexicanos. Y el otro es el sector de la construcción, también emplea mucha mano de obra inmigrante mexicana, y es un sector que se utiliza para repuntar la recesión. Entonces sí se ve cuál es la importancia de esta mano de obra en Estados Unidos. Bueno, a esto también hay que agregarle que las instituciones y organismos nacionales e internacionales que se encargan del tema migratorio, que lo exponen y que constantemente lo están monitoreando, dejan de lado o tienen una visión completamente alejada de la realidad, muy reduccionista, en el que se ocultan todos los mecanismos de explotación de esta fuerza de trabajo. El Banco Mundial, en un reporte muy reciente, dice que la migración era el mecanismo más adecuado para combatir la prosperidad. Y entonces, pues todo esto es evidentemente una ideología. Y lo peor del caso es que siempre, yo lo he visto muy visible yendo a muchos foros sobre migración, está ausente la voz de los actores, de los propios migrantes, que son quienes viven estos procesos, no se toman en cuenta para nada. Y esto los limita aún más para poder abogar o demandar mejores condiciones de trabajo. Pero, bueno, ¿cuál es la lógica de todo esto? La lógica es que entre más vulnerables sean los migrantes, más beneficios obtienen o más beneficios son para el capital, más baratos son esos trabajadores. Entonces, en ese sentido, yo lo que voy a hacer ahora es denunciar algunos dispositivos de vulneración dentro del corredor migratorio México-Estados Unidos. Y quiero anticipar que la propia construcción de este corredor es el resultado de un proceso estructural. O sea, no es una política errónea de los gobiernos o es algo espontáneo, ¿no? Se trata de, desde mi punto de vista, y yo creo que varios de aquí concordarían conmigo, tiene que ver con la subordinación de la economía mexicana a la dinámica de la acumulación de capital de Estados Unidos. Comienza con la implementación del modelo neoliberal, pero que se piensa con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y al mismo tiempo, que este es uno de los detonadores de la migración, la Alicia ya dio algunas cifras para que no me cambie en la manera en que se llevó a cabo. También en Centroamérica se implementó un tratado de libre comercio, que es el CAFTA, y los resultados son muy similares entre México y Estados Unidos. En realidad se trata de una extensión del corredor migratorio hacia Centroamérica. Bueno, entonces el propio modelo de libre comercio ha puesto a la población mexicana en diversas condiciones de vulnerabilidad. Desde que se desmantela todo el sector de medios de subsistencia y se termina con la soberanía alimentaria del país,
era evidente que este proceso iba a generar mucha migración. El otro aspecto importante de este modelo económico que se está llevando a cabo en México tiene que ver con la flexibilización y la protección laboral. Y si ustedes, bueno, en INEGI, si ustedes ven el dato, van a ver ellos miden la desocupación, entonces van a ver una tasa de desocupación del 5%. Pero es que ellos no cuentan el empleo informal ni la migración, si no las cifras se dispararían. Bueno, pues todos estos elementos, con la crisis económica que estalla en 2007, se recrudecen. Pero ahora de una forma más violenta y directa, que es mediante la política migratoria. El incremento de esta política migratoria restrictiva comienza en 2001 con los atentados terroristas, y ese fue el pretexto para implementar mayor protección en la frontera, y así como por parte de Estados Unidos hay iniciativas para externalizar su frontera a la frontera sur de México para detener el tránsito de migrantes centroamericanos. Las deportaciones se duplicaron en el quinquenio de los 90 a los 2000, y las razones son por la misma crisis, el desempleo y los ingresos suficientes para mantener la vida allá. El sexenio el periodo de Obama fue el periodo con mayor deportación, y aunque no hay un número preciso, se estima que cerca del 70% de esas deportaciones corresponden a mexicanos. Y algo que es importante señalar es que se les ha asignado hay dos divisiones, ¿no? Una que es deportación, así, y la otra que son remociones. Esas tienen que ver con algún tipo de falta, ¿no? Entonces tienen como una etiqueta de criminalidad mayor. Y estas remociones fueron las que aumentaron. Bueno, ahora para terminar, ese es el contexto, el panorama que se ha vivido después de la crisis, pero a mí me gustaría también poner el énfasis en develar o poner en términos de lucha de clases la lucha de los trabajadores, pero por la lucha de los migrantes entendida como lucha de los trabajadores en general. Y es esta lucha por defender el salario, o mejor dicho, por mantener íntegramente el valor de la fuerza de trabajo, que se podía traducir en ese reconocimiento social de sus necesidades, no solo fisiológicas, sino también sociales, morales y espirituales. No solamente reconocer al migrante como fuerza de trabajo, mano de obra, sino en todas sus dimensiones múltiples como seres humanos. En ese sentido se inscribe el derecho a la ciudadanía, el derecho a una cultura propia, y en vista también de los desplazamientos forzados con mucha violencia, también se debería apelar al derecho a no migrar. Ya se está hablando de los derechos económicos, culturales y sociales que debería tener la población, y un derecho que es el derecho al desarrollo. Bueno, yo lo dejaría aquí. Muchas gracias, Diego. Vamos a dar la palabra ahora a nuestra compañera Adriana Martínez. Adriana es profesora e investigadora en la Facultad de Economía de la UNAM, y ella nos va a hablar de los tratados de libre comercio como mecanismo de expulsión de fuerza de trabajo de sus lugares de origen y por el despojo del territorio. Adelante, Adriana. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Yo voy a continuar un poco en el mismo tono, un poquito en el mismo tono que nuestro compañero Diego, pero también quiero reforzar un poco la idea que platicaba hace ratito David, que tiene que ver con el derecho a no migrar, ¿no? Porque si bien la lucha más amplia ha sido por el derecho a migrar, en vista de que hay muchos compas migrando y transitando por todo el mundo, se habla de cerca de 258 millones de personas en el mundo que están en condición de migrantes, ¿no?
Entonces, si bien la lucha es muy amplia para los compañeros que están migrando, también hay un problema muy grande e invisibilizado, no invisibilizado, pero podemos hablar casi en ese sentido, del derecho a no migrar, y que tiene que ver con la vulneración de las condiciones de la fuerza de trabajo en todo el planeta. Y que estas condiciones de vulneración han sido recrudecidas a partir de la entrada de lo que conocemos como el neoliberalismo, ¿no? Es decir, desde la década de los 80 para acá, y que en esa época, digamos, en estos 30 años de neoliberalismo en el mundo, la cifra de personas migrantes se ha multiplicado exponencialmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera hablar de uno de los mecanismos más populares y uno de los mecanismos más efectivos para la ampliación y la ampliación del neoliberalismo a escala global, que tiene que ver con la firma de los tratados de libre comercio en todo el mundo. Porque los tratados de libre comercio son acuerdos, digamos, a nivel de estados, y son acuerdos que, más allá de vulnerar la soberanía y este discurso nacionalista que podría darle a algunos, más allá de eso, tiene que ver también con la vulneración de la situación de la clase obrera en todo el planeta, ¿no? Y que esa vulneración de la clase obrera ha orillado a escenarios tan extremos que empuja a la sociedad, que empuja a los individuos y empuja a los colectivos y comunidades a desplazarse internamente dentro de sus países, colocándolos en situaciones de vulneración interior, por ejemplo Centroamérica y México, que son escenarios terroríficos para la situación de la trata de personas. Eso por un lado, pero también un desplazamiento internacional que los vulnera en otras, digamos, en otras escalas y sobre todo en su situación laboral, ¿no? Entonces, en este mismo sentido que exponía Ana sobre la acumulación de capital como mecanismo de exclusión, los tratados de libre comercio pueden entenderse también como un factor, como un mecanismo de la acumulación de capital que acelera el proceso de expulsión de la fuerza de trabajo de sus zonas de origen, ¿no? Esta dinámica de la firma de tratados de libre comercio, pues, como decía yo, se ha reproducido en las últimas 3 décadas, y sobre todo los tratados de libre comercio se sustentan en asimetrías jurídicas, ¿no? Por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, ¿no? Lo que para nosotros era el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, lo cual implicaba la reestructuración jurídica a nivel constitucional mexicano para que el tratado estuviera en el mismo nivel que la Constitución mexicana. En Estados Unidos era un agreement, era un acuerdo. Jurídicamente un acuerdo y un tratado no son lo mismo. Por lo tanto, el acuerdo para Estados Unidos, que no treaty, sino agreement, para Estados Unidos el acuerdo está por debajo no solo de la Constitución nacional, está por debajo de la Constitución de los estados en Estados Unidos. Por lo tanto, si un estado en Estados Unidos decía no recibimos tal mercancía, se podía frenar el Tratado de Libre Comercio, que no es lo mismo para el caso mexicano, ¿no? En ese sentido, pues, digamos, se sustenta lo que decía el compañero Diego, en el sentido en el que sí, efectivamente, hay una situación de supeditación de la soberanía nacional o de la economía mexicana, de los patrones de acumulación de capital mexicano a los patrones de acumulación de capital estadounidense, ¿no? Voy para allá. En este sentido, quisiera yo hablar de los tratados de libre comercio y como voy a ir rapidísimo. El mecanismo de los tratados de libre comercio como esa vulneración. Una vulneración a escala, digamos, no individual, sino a escala nacional, que ha vulnerado las condiciones de la economía mexicana, para el caso de México, porque México, digamos, México es uno de los países que tiene más tratados de libre comercio firmados. Tiene 12 tratados de libre comercio firmados con 46 países, tiene 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 36 países, lo cual coloca en un nivel de vulneración mayor
a la clase trabajadora. Porque ¿qué condiciones de negociación de la clase trabajadora existen cuando toda la estructura jurídica está adaptada para la protección de las empresas y para garantizar las ganancias de unas pocas empresas y los patrones de acumulación de capital? Y peor aún, no los patrones de acumulación de capital mexicano, los patrones de acumulación de capital estadounidense, que no es cualquier cosa, es la economía más grande del planeta. Entonces, ¿qué tipo de garantía de respeto de los derechos tienen los mexicanos, peor aún los centroamericanos en México, para garantizar el derecho a no migrar? Porque México tiene actualmente, derivado de la protección de las inversiones en México, existen en México 400 conflictos ambientales activos. No hablemos de las condiciones de seguridad para las mujeres. La oleada de feminicidios en México se ha acelerado, ha aumentado alarmantemente, ¿no? Las cifras más conservadoras hablan de 250,000 asesinados en los periodos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto por la guerra contra el narcotráfico, pero esa es la cifra conservadora. Hay quien habla de hasta 350,000 personas, más los 38,000 desaparecidos y desaparecidas, ¿no? Entonces, con esto cierro la idea que los tratados de libre comercio, digamos, y me pongo en contexto, ¿no? Estamos en el contexto en el que los acuerdos comerciales se están tambaleando. Esta dinámica del neoliberalismo de firmar indiscriminadamente tratados de libre comercio para asegurar las inversiones de las empresas se están tambaleando, y no se están tambaleando porque la lucha obrera ha conquistado espacios, se está tambaleando porque la reproducción social del capital está en riesgo, la crisis climática, y de esa todavía tenemos que empezar a hablar, porque la expulsión masiva de personas y los desplazamientos forzados de personas por la crisis climática se va a poner fea. Hay quien habla de que el éxodo hondureño tiene que ver también con la crisis climática. Parece que todo el año no ha llovido, por lo tanto no hay cosechas, no hay agua. ¿Qué vamos a hacer? La Ciudad de México, ahora con lo del aeropuerto, se puso en tela de juicio la garantía de la disponibilidad del recurso hídrico para las personas. ¿A dónde nos vamos a desplazar todos los que vivimos en la Ciudad de México? Falta hablar de esos desplazamientos, que son generados por las contradicciones del capital, ¿no? Porque el capital no puede acumular capital, si no es devastando los recursos naturales y mermando la capacidad de supervivencia de la fuerza de trabajo. Entonces yo pues dejo la discusión en ese sentido, en el sentido en el que la vulneración de las condiciones de la fuerza de trabajo son también una lucha que hay que dar, digamos, más conscientemente en el sentido del derecho a no migrar, ¿no? Pues con esto, muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Vamos a dar paso a la intervención del compañero Carlos Piñeiro. Él es candidato a doctor por la New School for Social Research en Nueva York, Estados Unidos, y nos va a hablar de un tema que se titula Organizando desde la casa, centros de trabajadores y cooperativas de trabajadoras del lugar en Nueva York. Adelante, Carlos. Gracias. Bueno, primero le quiero agradecer a Alicia por haber planteado estos 2 días de discusión para poder estar trabajando estos temas y de poderlos compartir con gente querida y yo los estoy conociendo. Antes, solo retomar un poco lo que decía Diego, de cómo a veces los actores no tienen la voz para poder expresar lo que quieren y ser escuchados. El libro de David Bacon es un muy buen ejemplo de eso. Si no lo conocen todavía, les propondría que lo vean. Es de muy buena calidad, tanto visual, pero además tiene una narrativa que permite a los trabajadores agrícolas tener voz y no solamente, digamos, ser analizados desde fuera. Entonces,
me parece muy importante que lo puedan revisar si no lo han hecho y está bastante accesible. Yo voy a hablar sobre otro sector, aunado a lo que ya se está planteando, un sector muy vulnerable y muy vulnerado, y cómo se están organizando para tratar de mejorar sus condiciones laborales. En particular voy a hablar de la experiencia de la National Domestic Workers Alliance, la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar en Estados Unidos, y lo que han hecho muy brevemente para que luego vamos a platicar un poco más. Pero primero quiero resaltar ciertas características que tiene esta fuente laboral y este tipo de trabajadoras que también lo hacen mucho más complicada su organización laboral. En primer lugar, el trabajo del hogar remunerado es un trabajo aislado, es decir, en el espacio de trabajo no existen por lo general más de una persona trabajando allí. Evidentemente hay casas donde hay una situación económica más alta y tienen 2 o 3, pero por lo general, tanto en Estados Unidos como en México, tenemos una persona trabajando por casa. Entonces, no hay capacidad, digamos, de discutir, de generar solidaridad dentro del entorno de trabajo entre las trabajadoras. Por otro lado, donde trabajan el espacio laboral es un espacio privado, es decir, son casas, entonces no se sabe, no puedes como pensar en una fábrica y decir, allí hay tantas trabajadoras, tantos trabajadores, vamos a hacer más fácil la posibilidad de sindicalizar o buscar organizar ese sector. No se sabe, no hay censos de trabajadoras del hogar remuneradas, por lo tanto, para tratar de generar un tipo de solidaridad y de organización, pues también es mucho más difícil que otros sectores laborales. El trabajo del hogar remunerado y no remunerado, pero el que por ser remunerado ahorita requiere mucho trabajo físico, pero también requiere mucho trabajo emocional, y eso también implica tanto el afecto que algunas trabajadoras generan con las personas con las que trabajan, pero también a veces el hecho de que los empleadores están esperando cierto tipo de emociones de las trabajadoras, que sean atentas, que no se enojen, que toleren a los niños más allá de que si el niño o la niña está teniendo un mal día, no expresar sus sentimientos en general, y ese es un desgaste también que tiene que considerarse a la hora de organizar a un sector que no solamente está cansado físicamente. No tienen en general derechos laborales, hay espacios, ciudades y países donde existen, pero en general no los tienen. En Estados Unidos el 70% por lo menos de las trabajadoras son migrantes, muchas indocumentadas, lo cual también genera una barrera lingüística, porque la mayoría son latinas o son asiáticas, también hay africanas, hay caribeñas, pero en su mayoría son latinas no angloparlantes. Entonces, ¿cómo organizas un sector que también tiene una barrera, digamos, cultural y lingüística? En Estados Unidos no se pueden sindicalizar, no entraré en detalle en eso, pero la ley establece que las del hogar no pueden sindicalizarse. Entonces tienes que buscar nuevos mecanismos y formas. Y por último, el trabajo del hogar no se considera un trabajo socialmente. El eufemismo que usamos en México de que es la muchacha que me ayuda, creo que refleja lo que estoy tratando de decir. O sea, no es una trabajadora, no es alguien a la cual se le está pagando por un servicio que te está prestando, sino uno le está haciendo el favor de que esté en su casa haciendo algún tipo de labor por la cual le vas a dar una remuneración. Entonces, esa concepción cultural existe en todos lados y muchas trabajadoras también la ven de esa manera, y los empleadores más. Entonces, también es como reviertes esa lógica para que las trabajadoras también asuman que son trabajadoras y que tienen derechos y que tienen la capacidad de pelear por sus derechos. Bajo ese contexto, y ahora asumimos de Trump, organizar trabajadoras y que se organicen trabajadoras del hogar en un contexto tan complicado, pues es mucho más difícil. La Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar tiene 11 años de existir. Es una organización que yo la denomino como un grupo paraguas, es decir, coordina alrededor de 60 organizaciones en Estados Unidos de base a nivel local, tanto trabajadoras de worker centers, centros de trabajo, como cooperativas, como ONGs, para decirlo rápidamente, que hacen el trabajo en cada espacio. Están alrededor de 20 estados representados en la alianza. Entonces, digamos, no es un sindicato con secciones sindicales en cada estado, sino que tiene organizaciones que ya tienen su propio trabajo, su propia historia y sus propias políticas, que se adhieren a la alianza para hacer cierto tipo de cosas. Una de las estrategias que han utilizado en la alianza para tratar de generar una discusión y abrir esta noción de qué es el trabajo en el hogar es por el ámbito legislativo. Si bien, como dije, no se pueden sindicalizar a nivel estatal, las legislaciones de cada estado permiten ciertas cosas y han buscado que las trabajadoras sean reconocidas como tales mediante nuevas leyes. No
donde se plantee salario mínimo, días de trabajo, horarios de trabajo, pago de las extras, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ha ayudado a la discusión pública a plantear que las trabajadoras son trabajadoras. El lado negativo de esta estrategia, que además a veces es muy costosa en términos de tiempo y de esfuerzo, es que ninguna de las leyes realmente tiene mecanismos para implementar esta ley. Es decir, si una trabajadora dice, a mí no me han pagado el salario mínimo desde hace 3 semanas, ¿a quién recurre? ¿Y quién va a hacer una investigación para ver si efectivamente no se le ha pagado lo que se le tendría que pagar? Y los empleadores saben eso y lo aprovechan. Entonces hay una situación que también no se puede negar, pero sin embargo está existiendo como una manera de ampliar la discusión política y cultural. El otro lado que hacen es el mediático. La alianza se preocupa mucho también porque las trabajadoras tengan voz y ellas cuenten de primera mano su experiencia, tanto de lucha como de las dificultades del día a día de lo que implica ser trabajador. Y eso es un papel importante, repito, para tratar de entender cómo se organiza un sector que ha sido de los más vilipendiados históricamente. La otra también, que eso es una cuestión que creo que valdría la pena discutir un poco más, es la cuestión coyuntural. La Alianza Nacional no solamente trabaja para las trabajadoras, sino también busca insertarse en las políticas y las decisiones políticas a nivel nacional que son importantes. 3 ejemplos. Ellas son, junto con la Alianza Nacional de Jornaleras, las que empezaron a desarrollar el movimiento MeToo en contra del acoso sexual. O sea, son las 2 organizaciones más importantes, junto con las celebridades que conocemos, que desarrollaron esta campaña en contra del acoso en los espacios de trabajo y la implicación que han tenido. El otro ha sido últimamente con la política de Trump de separar familias, la respuesta que tuvieron de We Belong Together, que es también una estrategia de migrantes para tratar de evitar la deportación de las familias y también de poner un alto a este tipo de separaciones temporales o permanentes. Por otro lado, también han entrado a la lucha electoral en el estado de Georgia. Ahorita se está discutiendo quién va a ganar la gobernatura. Por primera vez se puede ganar quizá una afroamericana, descendiente de trabajadoras del hogar. Y están buscando también que eso cuente también para pensar cómo el espectro político puede apoyar el movimiento de trabajadoras del hogar, pero también una cuestión de raza y de clase. Por otro lado, trabajan también mucho con los empleadores. Hay una organización que se llama Hand in Hand, que es una asociación de empleadores conscientes a nivel nacional. Y lo que trata de hacer la alianza es que los empleadores también entiendan la necesidad de las trabajadoras y ejerzan los derechos que las trabajadoras tienen. Que les paguen bien, que no las sobreexploten, si son horas extras que se les pague, que tengan derecho al descanso, que si tienen que ir al hospital o a atender algo, pues puedan hacerlo. Y entonces, Hand in Hand es como una de las alianzas más importantes que han generado. Limitada y pequeña, pero que ya está desarrollándose en distintas partes del país. Y la otra, para terminar, es la formación política dentro de sus cuadros. O sea, la alianza también funge como un espacio donde las organizaciones locales mandan a sus liderazgos para que aprendan formas de organización política, cómo hablarle a los medios de comunicación, cómo generar estrategias también de obtener más trabajadoras que se puedan mover dentro de las organizaciones locales. Y también tienen una especie de mutualismo. La alianza les ofrece a las trabajadoras que se adhieren, que pagan una membresía, derecho a un servicio de salud de $5,000, que es poco para Estados Unidos, pero es algo. Derecho también a descuentos en lentes, en aparatos auditivos, que para ciertos trabajadores es muy importante. Y algún otro tipo de beneficios que generan para que las trabajadoras que no tienen derecho a pensión lo puedan obtener. Entonces, lo voy a dejar aquí nomás para que platiquemos un poquito más. Hay más cosas que decir, obviamente hay claroscuros, pero es un ejemplo también de cómo los migrantes y las migrantes organizadas también han obtenido, a pesar de este contexto tan desfavorable, cierta capacidad de movilización política y social. Gracias. Bueno, me toca la parte más difícil, que es cerrar las intervenciones de esta mesa. Yo también quiero agradecer a las organizadoras y a los organizadores de este encuentro, porque creo que se están discutiendo y se están abriendo muchísimas líneas de reflexión y de trabajo que podríamos aprovechar. A mí me toca hablar de las migraciones ambientales. Llevamos nosotros 15 años, más de 15 años, 20 años trabajando
con comunidades afectadas por proyectos de infraestructura, lo que en la Sierra Norte de Puebla llaman los proyectos de muerte, ¿no? Que son proyectos de construcción de infraestructura, carretera, energética, eléctrica, minas, presas, granjas industriales como en el Valle de Perote, en Veracruz, o todo tipo de construcciones que lo que van generando son efectivamente desplazamientos internos e internacionales de trabajadores campesinos mexicanos, pueblos indígenas. El aeropuerto mismo era un proyecto destinado a la expulsión de toda la población de esta zona nororiente del Estado de México, que estaba buscando generar un proceso brutal de especulación inmobiliaria para construir otra ciudad, o sea, con otros 5 o 6 millones de habitantes, en una ciudad donde ya 22 millones de personas depredamos de tal manera el acuífero que la Ciudad de México solo tiene garantizado el abasto de agua para 2019. Después de 2019 ya no tenemos garantizado el abasto de agua en la Ciudad de México. Y sobre eso querían construir otra ciudad, ¿no? Donde está el antiguo lecho del lago, ¿no? De lo que queda del antiguo lecho del lago de Texcoco. Y entonces por eso que no se construye el aeropuerto es verdaderamente un triunfo social, y así lo tenemos que reconocer. Quiero retomar también dos expresiones que me parecieron fundamentales. Una de ellas la planteó Amarela, en relación con las condiciones en las que, por ejemplo, los trabajadores bolivianos son el laboratorio, la explotación de estos trabajadores es el laboratorio del que aprende el capital argentino para poder super explotar o explotar mucho más a los trabajadores argentinos. Eso es algo que ya había dicho Engels, ¿no? Es decir, en la situación de la clase obrera en Inglaterra, dice Engels en 1845, a propósito de la migración irlandesa, que los irlandeses llegaron a Inglaterra a enseñarles a los ingleses qué era vivir con lo mínimo, ¿no? Entonces, que las peores condiciones de vida y de trabajo las ponía el capital a través de la explotación de la fuerza de trabajo de los migrantes irlandeses en Inglaterra, en Manchester, en Liverpool, etc. Luego, otra cosa que me parece fundamental, y para poder hablar de las migraciones ambientales, tenemos que hablar algo que mencionó también David, que es que el derecho a no migrar está ligado con la economía de los trabajadores. Cuando estamos hablando de proyectos de muerte, cuando estamos hablando de proyectos de construcción de infraestructura de despojo, de lo que estamos hablando es que se está desligando a los propios trabajadores del campo de sus condiciones económicas, es decir, de la tierra en la que producen la comida con la que sobreviven o con la que hacen otro tipo de producción. Y esto también es propiciado, como bien decía Adriana, y creo que esto vale la pena recalcarlo aquí, porque cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, digamos, previo a la firma del TLC, el centro desde donde se llevaban a cabo las discusiones sobre el futuro de la economía mexicana y las posibles reformas que había que hacer para poder integrar económicamente a México con Estados Unidos era el Colegio de México. Y en el Colegio de México, una de las discusiones era básicamente, o sea, Jaime Serra Puche es maestro, es profesor en el Colegio de México, y entonces él abría esas discusiones en el Colmex, y en el Colmex se discutía cuáles eran las reformas estructurales que tenían que llevarse a cabo para poder integrar a la economía mexicana o acoplar a la economía mexicana con la economía norteamericana. Y entonces se tomó la decisión, a partir de esas discusiones que se dieron en el Colmex, se tomó la decisión de establecer dos mecanismos de atracción de las inversiones extranjeras a México para propiciar el crecimiento de la economía a partir del TLC. Una ya la mencionó Adriana, es la desregulación laboral, ¿no? Es decir,
vamos a permitir que lleguen las inversiones extranjeras, vamos a generar condiciones propicias, vamos a exentar impuestos, les vamos a dar les vamos a dar servicios públicos, les vamos a construir carreteras, les vamos a construir vías de ferrocarril para que saquen las mercancías y les vamos a permitir que superexploten a los trabajadores y no va a haber nadie que les toque un pelo. Pero es nada más una. La otra es la desregulación ambiental. La desregulación ambiental, ¿qué significa, compañeras y compañeros? Significa básicamente que puede llegar cualquier empresa de cualquier lugar del mundo, llámese Estados Unidos o Europa, o ahora están ya atrayendo a la inversión china porque la relación con Estados Unidos es un poco problemática. Y lo que se hizo fue, te vamos a permitir que destruyas todas las condiciones ambientales alrededor de las fábricas y de esa manera, ¿qué se propicia? Se propicia que la población empiece a emigrar, en parte porque los salarios son los salarios más precarios de todo el continente, pero por otro lado porque las condiciones que antes tenían ambientales han sido destruidas. Y les voy a mencionar nada más un ejemplo. Nosotros estamos ahora trabajando en el estado de Tlaxcala, el estado más pequeño del país, y en el estado de Tlaxcala, en la cuenca de los ríos Atoyac y Zaguapan, ¿no? Que es, digamos, donde está ubicada la zona metropolitana de las ciudades de Puebla y Tlaxcala, ahí viven 3 millones de personas. Pero ahí se han instalado, a lo largo de los últimos 30 años, 20.400 empresas industriales. ¿Sí? Y esas 20.400 empresas industriales asentadas en la cuenca Atoyac-Zaguapan están vertiendo 778 toneladas diarias de compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos, solventes, pinturas, están tirando metales pesados, están tirando todo tipo de contaminantes, además de toda la contaminación fecal de todas las viviendas de 3 millones de personas. Como resultado de esto, los ríos se convirtieron en el principal vector de enfermedades en los estados de Tlaxcala y de Puebla. Solo en esta cuenca, que es una cuenca pequeñita, muy pequeñita, llevamos en los últimos 15 años 25,000 muertos de cáncer, 4.379 muertos por insuficiencia renal. Tlaxcala es el primer estado del país en incidencia de insuficiencia renal. Y todas estas empresas se encubren unas a otras y el Estado mexicano, los 3 niveles de gobierno, las encubren porque no se aplica ningún tipo de normatividad y además la misma normatividad ambiental existente en México garantiza que la gente, aunque se cumpla la norma, de todos modos la gente se va a enfermar, porque la norma es tan laxa. La norma, para que se den una idea, la norma ambiental mexicana que regula los vertimientos de contaminantes en los ríos en México solo contempla 17 parámetros y solo en los ríos Atoyac, Xochiac y Zaguapan hay más de 40 contaminantes. Los otros 23 o 27 contaminantes que hay en la cuenca, de los que nadie habla, no son regulados porque no están en la norma, y todo lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Entonces, no solo hubo desregulación laboral, compañeras y compañeros, hubo desregulación ambiental. Como efecto de esta desregulación, llegaron 20,000 empresas a dar empleo y a dar progreso, como dicen los gobiernos, a las comunidades de los estados de Puebla y Tlaxcala, y lo que tenemos ahora es que empezaron ahora también a tejer con gasoductos y con todo tipo de infraestructuras del territorio, y entonces llegó el huachicol, ¿no? Entonces tenemos una violencia desatada en todo el suroeste de Tlaxcala por el huachicol, es decir, la ordeña de los ductos de petróleo y de gas. Pero en la cuenca del Zaguapan, que es el corredor industrial más grande, lo que tenemos es trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y el estado de Tlaxcala es el estado con más violencia sexual contra las mujeres en todo el país. Hay más incidencia de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala que en todo el país.
Y las bandas de tratantes de personas, de niñas y mujeres tlaxcaltecas, ya exportan, traen, se van y secuestran mujeres en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, y las explotan sexualmente en 16 estados de la República Mexicana y en 9 estados de Estados Unidos, justamente donde hay más población migrante. Y además, toda la población que fue desplazada, porque Tlaxcala era un estado productor de alimentos, ahora se fue a Connecticut. Connecticut es el segundo estado donde hay más tlaxcaltecas en todo el mundo, después de Tlaxcala, ¿no? Pero si les empiezo a contar de todas las zonas de sacrificio, como las llama Chris Hedges en uno de los libros más recientes que escribió, que se llama Días de Revuelta, es un libro reciente sobre toda la construcción de zonas de sacrificio en los Estados Unidos. En México ya tenemos zonas de sacrificio. En México tenemos zonas que ya han sido tan depredadas que no pueden soportar la vida humana. Entonces la gente tiene que irse a otro lugar a buscar cómo vivir. Entonces, déjenme terminar con esto, porque además hay un tema adicional del que no hemos hablado, que se ha mencionado de distintos modos, pero no se ha reflexionado más sobre él: la crisis climática que mencionó Adriana. Hace un mes el panel intergubernamental sobre cambio climático dijo: nos quedan 12 años, y yo creo que están siendo muy optimistas, nos quedan 12 años para hacer algo y detener el cambio climático. Y con este proceso de fascistización que estamos viendo en muchos lugares del continente, en Estados Unidos, en Brasil, esta situación se pone verdaderamente peliaguda para todas y todos nosotros, porque las alternativas que se nos están ofreciendo para combatir la crisis climática son tecnológicas. Y estoy hablando de inteligencia artificial, estoy hablando de automatización, estoy hablando de Big Data, pero sobre todo estoy hablando de dos problemas más: geoingeniería, la manipulación intencional del clima, ya están trabajando para ello, y la biología sintética, es decir, edición genética. Estoy hablando de transgénicos, pero a la quinta potencia, ¿no? Y eso significa que entonces se va a automatizar, o pretenden automatizar, la producción de alimentos en laboratorios, y esto significaría la expulsión de cientos de miles, si no es que de millones, de trabajadores y trabajadoras del mundo, porque están comenzando a experimentar, sobre todo con los cultivos más intensivos en fuerza de trabajo: el azafrán, ¿no?, en España y en Irán. Están comenzando con la vainilla aquí en México, ¿no?, en Papantla, en el estado de Veracruz, y con otro tipo de cultivos que son muy intensivos en fuerza de trabajo. Y entonces esta es una discusión que también atañe a los sindicatos, porque tenemos que discutir sobre ello. Gracias. Radio.